y también queremos hacer una distinción muy especial para un gran amigo, un gran trabajador de la cultura, una persona incansable que tiene 50 años de tradición. 53 años, tal vez no van a tener que pagarle, pero bueno, 53 años de Guatamina, trabajando por la cultura, empezando con un puesto pequeño en la Plaza Uruguaya, creciendo y haciendo un gran papel de ser en este caso responsable de dar a conocer cientos, miles de obras de escritores paraguayos. Él es el editor Rubichat en el Paraguay. Con él empezó todo, después vinieron todos los demás, ¿verdad? Y si digo esto, lo digo con mucho respeto a todos los demás, pero hubo alguien que empezó la tradición de la edición de libros paraguayos y un trabajo incansable, centro cultural, presentaciones del libro, conferencias. En realidad no tendría que decir en este caso quién falta, sino que probablemente sea la pregunta: ¿quién no pasó por el lector, el centro editorial del lector? Entonces, hoy le llamamos de una manera muy especial y él siempre es muy atento con nosotros. Ya tuvo una gentileza para con el Ateneo y hoy entonces le llamamos, pero no para que nos traiga algo, sino que para que nosotros le entreguemos algo que llegue y que pueda poner en un lugar que él considere más oportuno. Esta es una distinción también para don Pablo León Uriano. Así que vamos a le vamos a entregar a nuestro querido Pablo León este homenaje. Así es, don Pablo, con el agradecimiento del Ateneo por toda tu actividad, por el apoyo de siempre, por apoyo de Chaguada y de la paz de Bueno, buenos días, muchas gracias. Y bueno, hoy quería para recibir a Boré, hacemos mínima. Quiero decirle que hace 53 años efectivamente empezamos con un tablerito chiquitito de revista y diarios. Y con el tiempo, como lo que uno dice, con la fe, con la espiritualidad, con el amor que uno pueda hacer por lo que uno hace, y cuando lo hace con amor y con mucha fe y mucha espiritualidad, uno crece en el tiempo. Y eso fue un poquitito una de las fórmulas más importantes. Y con el tiempo se suman los lectores y también en el tiempo los escritores, intelectuales, aquellos que tienen sueños, aquellos que tienen sentido de patriotismo, de amor por la patria, de amor por el país, de amor por la educación, por el futuro de nuestra sociedad, por los niños, jóvenes, por los maestros, que tienen mucho que ver con el futuro de nuestro país y con la calidad de vida que pueda tener nuestra familia, nuestra sociedad. Es tan importante el aporte que podemos hacer cada uno de nosotros en ese ámbito, como lo que ustedes están haciendo para que permanezca y siga vivo la lectura, la literatura en guaraní, la cultura en guaraní, y que capaz que sea uno de los ejes más principales y más importantes que hace que el Paraguay sea soberano, que siga siempre con sus raíces, porque si no, se dice muchas veces que un pueblo que no tiene en cuenta sus raíces, sus orígenes, está condenado a repetir los mismos errores de siempre. Sin embargo, con el sentimiento y amor que uno pueda tener, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, un eje principal por el cual uno puede tener bien gallina, para vivir, disfrutar de lo que es y de lo que fue y de lo que va a ser siempre, todo lo que hemos recibido de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestros padres, de nuestros abuelos,
que nos ha inculcado esa enseñanza. Seguiré siempre con la misma línea y agradezco esta distinción y espero estar cada vez más cerca de cada uno de ustedes también, como ustedes también con nosotros, con nuestros sueños y nuestros ideales de contribuir con la lectura, con la cultura de nuestro país, que es uno de los ejes principales para tener calidad de vida en nuestros niños, especialmente en nuestros hijos, nietos y familia. Que si no tenemos en cuenta esto, si no nos comprometemos con esto, podemos correr el riesgo de ver un futuro incierto de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra familia, nuestro país. Y seamos fuertes, seamos conscientes que tenemos que perseverar siempre. Y significa sacrificio y esfuerzo, claro que significa esfuerzo y sacrificio y entrega, para poder contribuir y para poder apuntalar nuestros grandes sueños que cada uno tenemos, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra cultura. Muchas gracias.